Estamos en DOC, que es el espacio, ¿no? Aquí en Media Gunea, patrocinado por MediaTek. Estamos muy contentos de poder apoyar, ¿no?, espacios increíbles como este, en el que la Open Data, una visión de futuro de, ¿no?, de las empresas, de que realmente pues, expresen hacia dónde va a ir el futuro, que tiene que ser seguramente con menos huella de carbono, es decir, teniendo mucho en cuenta el impacto, también teniendo en cuenta la integración de las personas y cómo la robótica, la inteligencia artificial y estos proyectos de transformación digital hacen que las empresas evolucionen, tanto en conjunto como individuales. Y hoy estoy con Pablo Vidal, de Telefónica. Se encarga, bueno, Pablo, primero presentarte. Es que ricasco. Tú te encargas de la zona norte de España, con proyectos de integración, ¿no?, facilitando esa integración digital. Eso es, pues yo llevo 20 años en Telefónica, o sea, soy ya talludito, ¿vale? En este mundo cada vez más, ¿no?, más híbrido, y efectivamente lo que hacemos es ayudar a las empresas y a las organizaciones a transformarse digitalmente, ¿no? Podríamos decir que en responsabilidades es todo lo que no tiene que ver comunicaciones, nos encargamos en todas esas patas, ¿no? En lo que es el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la nube, el mundo de los datos con la inteligencia artificial y el Big Data, y recientemente pues también en el mundo de la cuántica, que bueno, pues el mundo físico tal y como lo conocemos pues es más que nunca, en el área digital es más que nunca físico, ¿no? Entonces en ese sentido estamos dando los primeros pasos en esa alfabetización en temas de computación cuántica, comunicaciones cuánticas y cifrado cuántico. Claro, porque tú estás viviendo en estos últimos 20 años la gran transformación, que ya ves el bullicio en el que estamos, es porque hay mucha gente, ¿no? Este contexto de miles de personas centradas en transformarse, ok, pero hace 20 años no pasaba esto. ¿Qué has ido viendo? Pues mira, ahí muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque yo siempre que tiene que hablar uno de sí mismo, que la verdad es que no me gusta nada, ¿vale? Pero siempre pongo esa analogía, ¿no? Es decir, yo hace 20 años cuando empecé de becario en donde estoy, en Telefónica, empecé becario en Telefónica I+D y empezábamos a ver lo que eran los primeros pasos de la televisión en streaming, con una cosa que a lo mejor la gente no se acordará, lo que era Imagenio se llamaba, pero bueno, ahí Telefónica sí que empezó a ver que la televisión no iba a ser digital, iba a ser terrestre, pero iba a tener un grado de tecnología IP con ello, ¿no? Y un grado de streaming, y esto, por ejemplo, el podcast que se puede hacer en streaming o enlatado, es decir, que en ese sentido pues veo ahí cierta analogía. Y en las comunicaciones, que era la parte donde pues yo me trasladé de I+D a Madrid y empecé profesionalmente allí, empezamos a ver cómo las empresas empezaban a comunicar en sistemas que hoy en día pues, los chicos más jóvenes no conocerán, que era el mundo de la Friend Relay, que eran líneas conmutadas, se pasaba al mundo IP, y eso te estoy hablando hace 20 años, ¿no? Y pues poco a poco dando esos pasos, cambiando las comunicaciones, que esas comunicaciones iban a ser más abiertas, tenían que ser más seguras, y yo fui, bueno, cambiando un poco, me fui también a área de producto, marketing, y ya finalmente pues en estos últimos 5 años radicado aquí en Bilbao, que yo me he movido por bastante por la península, y radicado aquí en Bilbao muy feliz y bueno, haciendo proyectos pues de transformación. Claro, porque tienes retos chulísimos, o sea, porque ya hablar de cuántica me imagino que tiene que ser como muy ilusionante, ¿no?, de estar en esos equipos de personas. Claro, y ahora mismo, por ejemplo, pues el tema este que comentas, ¿no?, de cuántica, hace unos años el mundo por analogía, ¿no?, el mundo de la inteligencia artificial, pues era algo que todas las empresas, sobre todo grandes, las utilizaban. Google, el gran buscador, pues lo que hay por debajo es mucho, ¿no?, es tecnologías como el Machine Learning o el Deep Learning, pero para ti, para mí, para cualquier persona, no nos beneficiábamos de hacer un uso fuera de ese buscador, ¿no? Entonces, en la parte de inteligencia artificial, hace un año, con toda la irrupción de OpenAI, ¿no? Ahora todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero a las empresas y a todos nos pilló con el pie cambiado, porque nadie sabíamos que iba a pasar todo esto. Y en el mundo de la cuántica lo que se quiere es que no nos pase lo mismo, es decir, que no nos pille con el pie cambiado y que al menos, por lo menos la parte de alfabetización, es decir, conocer
lo que es la parte de cuántica, pues eso es importante, ¿no? Para que de alguna manera no solo las grandes corporaciones se beneficien, sino las empresas, ¿no?, más pequeñas o incluso las personas como tú y como yo lo conozcamos, tengamos oído tecnológico y sepamos cuáles son, ¿no?, los riesgos y las oportunidades que te puede tener una tecnología como esta. Claro, porque es inminente, bueno, ya es urgente aplicar IA, sobre todo en todas las empresas, bueno, todas, en todas, 100%, que eso estás de acuerdo, ¿no? Que... Sí, fíjate, estoy de acuerdo, yo soy muy echado para adelante, que se denomina, ¿no? Hay veces que soy de los que primero no tiro la piedra y luego digo, ostras, ¿qué ha pasado, no? Y en esto de la IA, a la gente impulsiva, pues como es mi caso, que enseguida cuando ves algo nuevo te ilusiona, Total. pues te tienes que dar cuenta que eso tiene unos peligros y unos sesgos, pues que hay que tener en cuenta, ¿no? Y el otro día, pues nuestro presidente, ¿no?, Emilio Gallo, en una reunión que tuvimos aquí en el Carlton en Bilbao, nos decía que a día de hoy la inteligencia artificial hay que tener cuidado con ella, ¿no? Porque algo tan como preguntarle por información a lo mejor de empleados de su nómina, la puedes encontrar poniendo herramientas internas, ¿no? Entonces hay que tener mucho, o sea, yo Sí, soy muy impulsivo con eso, sí. pero como se suele decir, la potencia sin control no vale de nada, ¿no? Entonces, y en esto de la IA, que es súper potente, yo creo que lo primero es entenderlo, conocerlo y empezar a explorarlo. Sí, bueno, ahí hay un reto de todas las empresas también de hacer, ¿no?, silos de seguridad, de realmente, bueno, permisos, tipos de permiso de uso, que yo calculo que se va a ir mejorando en la experiencia de usuario, ¿no?, en la que podamos generar admin o modo usuario para diferentes departamentos y que, pues eso, que todo el mundo pueda utilizar la herramienta, pero con algo más de orden, que sería un poco lo que propones. Claro, Elvio, ahí hay una parte fundamental y es, no voy a usar palabras malsonantes, ¿no?, pero la IA necesita de datos. Si tus datos son una M, la IA lo que te va a devolver es una M. Tal cual. Y además, si tú te das cuenta, yo empecé a usar las herramientas de ChatGPT, las públicas, las empezaba a usar y empezaba a preguntar al prompt y tú te dabas cuenta que tenía cierto, si me permites la expresión, tufillo dices, esto es sintético, ¿no? Pero ostras, a medida que va avanzando tú vas dando cuenta que ya hay ciertas cosas que tú no disciernes si es sintético o no es sintético. Y eso en el mundo de la empresa o en el mundo particular, si tú tienes la información segura, la tienes a salvaguarda, la tienes limpia y eres capaz de gobernarla, y ordenarla, y eso muchas veces te lo va a hacer la propia IA, ostras, te puede hacer reducir tu tiempo de acceso a información o tu tiempo de respuesta, te puede reducir a segundos. Yo creo que esa es la magia o la oportunidad, o no, la mayor ventaja que puede tener frente a la IA clásica, yo creo que es eso, ¿no?, la velocidad de respuesta y que muchas veces es súper certero, ¿no? La gobernanza, también me ha gustado el enfoque de gobernar la información para luego estructurarla de forma rápida, pero gobernarla. Eso es. Y eso tiene que estar, ¿no?, en el centro, o sea, el tener el control. Hay una parte interesante también, es decir, cuanto más le vuelques a la IA, obviamente con el marco de seguridad, más te va a dar cosas increíbles. Porque si tú le das cosas increíbles, que básicamente es contarle lo que sabes, no inventarte lo que no sabes. Porque es lo que dices tú, al final, si tú le metes ruido, porque tú no lo has procesado y lo has intelectualizado, es ruido y te va a devolver ruido. Y yo estoy viendo que mucha gente se está frustrando, quizás porque el input es un poco parafrasear y no algo real de la experiencia, ¿no? Entonces, ahí hay como un reto también interesante, ¿no?, de realmente utilizarla desde la experiencia. Eso es, o sea, realmente Elvio, ahí yo creo que está el gran desafío. Yo hago siempre la analogía, ¿no?, con cuando tú tienes un martillo, tú te piensas que todos son clavos, ¿no? Entonces, con esto de la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, pues yo entiendo que ahora está muy de moda la generativa, por lo que te decía, ¿no?, que te permite de una manera muy rápida empezar a hablar con ella, pero que no es todo, no va a ser todo ni generativa, ni va a ser todo con inteligencia artificial. Pero eso sí que nos va a ayudar precisamente a una cosa que has dicho muy interesante, es con el tema de los datos. Lo decía Jaime antes, en los datos abiertos de la administración pública, por ejemplo, o Alex, ¿no?, con los ejemplos que estaba poniendo en la intervención de esta mañana, en la plenaria.
Yo creo que cada vez tenemos que ser, tanto los profesionales, las empresas y las organizaciones, más responsables con los datos que tenemos y con dar acceso a esos datos. Pero esos datos hay que dar los accesos con una garantía, ¿no? Es decir, para que un ciudadano pueda acceder a su información y que además se garantice que ese ciudadano que ha accedido es él y no otro. Que ahí también hay otro desafío en la identidad digital, ¿no? Ahí, sí, yo vengo conjeturando sobre esto hace ya años, porque el gran merge que vendrá, creo que nos va a poner en jaque en el Unique ID, ¿no? Ese Unique ID estándar digital en el que seguramente... Hay muchas corrientes, hay gente que se niega a dar ese Unique ID. No lo entiendo, esa es la parte que no lo entiendo. Mira, nos está saludando el perrito de Camp Tecnológico que nos viene a saludar. Bueno, realmente yo... o sea, vamos hacia esto, ¿no? Es decir, sí, pero robots fíjate, con cámaras... Mira, no, ahí se va. Con el tema del Unique ID, si miras a los ideólogos de Internet, decían, joder, Internet se creó, ¿no?, para que todo el mundo accediera, ¿no?, a la información, se compartiera conocimiento, y eso que empezó siendo, ¿no?, la DARPANET, ¿no?, un proyecto del gobierno americano. Ahí está también la administración pública detrás, ¿no?, de estos grandes descubrimientos. Pero luego llega Google y Microsoft y se adueñan de los datos con sus plataformas de búsqueda, y lo que llegan a decir es, oye, con un ID digital, es importante porque al final es como tu documento nacional de identidad, que por ejemplo en Estados Unidos no hay documento nacional de identidad, que la gente se queda como, ¿no? Total. Entonces, con un documento que es igual que el físico, puede ser el documento digital, te va a permitir hacer muchísimos más trámites y muchísimas más cosas de una manera mucho más rápida sin que te tengas que desplazar. Total. Pero ahí llevan a la teoría de, bueno, es que al final vamos a tener tanto control, van a tener tantos datos, porque en el momento que tú tengas ese identificador digital, todos tus datos van a estar de alguna manera protegidos, se va a hacer buen uso de esos datos, es decir, que ahí hay bastante temas controvertidos. Bueno, pero si regulamos esa infraestructura y la protegemos, garantizamos acceso y luego también garantizamos al usuario que sea el validador último, que yo llevo 3 chips en el cuerpo, ¿no? O sea, desarrollamos chips implantables hace unos años, ya casi 6, y todavía falta... ¿Tú llevas 3? Sí, tengo 3 chips en el cuerpo, sí. Y la cuestión es que el desarrollo de esto, ¿no?, está enfocado en diversos casos de uso. Y el que todo el rato sigo pensando es en la seguridad, es decir, somos el dispositivo. Ese Unique ID puede ser un 80% del silo de datos para acceder y demás, pero la responsabilidad final es la interacción física con mi dispositivo. Sí, que es híbrido, ¿no? Que sea, para poder garantizar que en ese momento, en ese instante físicamente está pasando eso. Claro, esto todavía sigue en terreno de descubrimiento, ¿no? Porque si vamos hacia ese merge de Unique ID total y la gente no quiere ir hacia allí porque no quiere sentirse, ¿no?, como totalmente auscultada a nivel de información. Sí, o expuesta, ¿no? Expuesta también, bueno, se utiliza expuesta en ciberseguridad. Entonces, claro, ahí hay que darle el control, hay que darle el poder del dato, o del acceso, o de la validación, si no, no va a avanzar. Es que si no, vamos a seguir con esta cantidad de tarjetas y cosas que no vienen a cuento ya. Lo de la tarjeta es, que esto, mira, es un horror, ¿no? O sea, llave, está, no sé qué, o sea, ¿para qué? Lo que pasa es que al final, ¿dónde lo delegas? ¿Lo delegas en un chip en el cuerpo, como comentabas tú, o en un smartphone de una empresa americana, o da igual, la que sea, ¿no? Es decir, al final... el dispositivo tienes que ser tú. Claro. No el otro. No utilizar el del otro. Ahí el tema es hasta dónde llega la barrera o la frontera de qué vas a permitir con esa tecnología híbrida, ¿no? Que vas a permitir dejarte hacer o dejar hacer, ¿no? Bueno, sí, pero tienes reglas de software. Te puedes comunicar, ¿no? No sé si... Bueno, también con Neuralink sí. No, en Black Mirror se ve algún episodio donde tú podías permitir controlar y grabar. Bueno, si tú miras las últimas gafas de Orion de Meta, las de Meta, que tienen un áptico que te lee con IA, te lee ya, o sea, ya puede predecir que estás o que vas a hacer un clic, o sea, predice. Es algo increíble que hace años no pasaba. No, vamos. Entonces, claro, el reto está en eso, es decir, vale, la validación puede ser la microcámara que tiene, que te siga validando el iris, pero un dispositivo dentro del cuerpo puede hacer que le metas un factor ya último
Bueno, claro, porque es el factor biométrico, yo creo que es el más, ¿no? El menos vulnerable o el, de alguna manera, Exacto. el más real, ¿no? Es el más real. El más real. Es el más real. Sí. Bueno, ahí Sí, tenemos grandes debates, Pablo, ¿eh? sí, Para ir son haciendo. morales, éticos y está claro que, a ver, nunca hay que ir en contra del avance y el ejemplo que hacías tú, Elvio, con lo de las tarjetas, pues es un horror, ¿no? Porque al final te obligan a tener medios físicos en un mundo que cada vez está más conectado, es más híbrido. Claro. Tú tienes que tener sistemas que acompañen, ¿no?, a ese movimiento. Es que hacer un booking de un Airbnb, ¿qué sentido tiene ya? O sea, tú vas, pones ahora en Francia por ejemplo, ¿no? El código, te da la llave. ¿Para qué? No hace falta. Entonces, ya se ve mucho en el sistema, en todo, que esa fricción ya se está quedando como ya muy envejecida. Sí, de hecho, lo comentaba antes con Judith de Gaia, volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué ha sido tan, no sé si novedoso o tan revolucionario? Porque, por ejemplo, en las personas mayores, que siempre han tenido una barrera con los dispositivos, por falta de visión, por falta de pericia, para ellos no supone una barrera hablar con un asistente vocal. De hecho, les encanta. Entonces, en temas de soledad no deseada, en temas de asistencia médica, el que tú puedas tener, que las personas mayores, las personas senior puedan poder hablar con un dispositivo, no para su soledad, ¿no? Pero sí para comunicarse, por ejemplo, para hacer una videollamada de una manera natural. Oye, quiero hablar con mi hija, con Maíta, quiero hablar con yo qué sé, con mi hermano, quiero ese tipo de cosas, o quiero comunicarme con Osakidecha, o sea, ese tipo de cosas te lo va a dar el conversacional. Sí, absolutamente, y con voz, ¿no? Con voz, correcto. Lo hace mucho más natural. Más natural, no tienes que saber tanto de tecnología. Y luego los que sabemos de tecnología somos los que tenemos que garantizar que esa conversación de esa persona mayor sea con garantías, no sea suplantada, si pide una ambulancia que le llegue una ambulancia y no le llegue el telepizza, que le llegue otra persona para acceder a su casa. Bueno, parametrizar constantemente, crear reglas y parámetros en ciberseguridad e incluso como productos también, ¿no? Es decir, porque esa experiencia de usuario en la que esa persona mayor pues dice, oye, quiero comer, y que te diga, no, oye, ¿qué pastilla tengo que tomar? O cuál es la agenda de hoy. Pues tienes que ir al médico, o va a venir te van a venir a tomar la tensión, o te tienes que tomar la tensión. Yo creo que ahí es donde está. Hay grandes retos ahí. Los grandes retos. Muy chulos. Y luego, sobre todo, el garantizar que este tipo de avances sean universales, ¿no? Porque. 100%. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que una empresa como Telefónica, ¿no?, tenga todas estas tecnologías a su disposición, pero no somos capaces de ofrecerlos a los ciudadanos, o que los propios ciudadanos, o que los agentes, ¿no? Antes comentaba el caso de Osakidecha, ¿no? O que la propia Diputación tengamos una iteración totalmente digital con ella, pero no solo yo, que no soy nativo digital, ¿vale? No soy millennial, yo siempre digo soy tardo millennial, pero las personas jóvenes no tienen esa barrera, pero las personas mayores sí tienen esa barrera, y esas 100%. Personas hay que garantizar que puedan acceder a la tecnología, ¿no? Total. Pablo, ha estado muy bien este debate, charla, en el que hemos hecho ahí como, ¿no?, bastante amplio el panorama. Sí que es cierto que, bueno, Pablo todos los días está propiciando que haya más proyectos entre las empresas para que Telefónica les acompañe, ¿no? Y en esa integración, facilitadores y demás, se cree como un nuevo campo de innovación. Espero que sigas haciendo tu buen trabajo, que aparte de ser, ¿no?, como un campo profesional, yo creo que también te tiene que dar satisfacciones en lo personal. A ver, los madrugones que nos metemos para coger el avión, si realmente no haces lo que te gusta, esto no tendría sentido. Y bueno, 20 años, o sea, si has empezado, ¿no?, de cero a donde estás en Telefónica, pues primero felicitarte también, porque muchas gracias. Si tienes pasión y estás en el sitio adecuado, pues impactas, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Gracias, muchas gracias. Pues aquí seguimos en este corner, en este, ¿no?, punto Media Gunea, que es dentro de DOC Summit, en el que se debate, se expone información de alto valor para que las empresas se digitalicen más, se transformen, incorporen IA, piensen en la robótica y empiecen a soñar con hacer proyectos nuevos. Para eso también está Telefónica y Pablo aquí presentes. Y nosotros encantadísimos desde MediaTek en patrocinar este punto. Seguimos.